totalmente disponibles para apoyarles, ¿verdad? Y darles ese acompañamiento. Así es que vamos a esperar esos 2 minutitos, ¿verdad? 2 minutitos para poder dar inicio a este webinar. Ok. Ok, yo creo que ya es hora, ¿verdad? Son las 4 en punto. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por conectarse a este webinar. Es para mí un placer realmente enorme de estar presentando, ¿verdad? En este tema tan crucial, importantísimo, ¿verdad? Como son los protocolos de bioseguridad para la MIPE. En esta oportunidad, nuestro licenciado, ¿verdad? Que nos dará este tema, pues tiene muchísima experiencia, ¿verdad? Y para ello quiero leerles un poquito la experiencia tanto laboral como también parte de su educación que ha tenido, ¿verdad? Y el licenciado es ingeniero también, es José Rigoberto Salguero Perdomo, ¿verdad? Es ingeniero industrial, tiene una licenciatura en administración de empresas con una maestría en dirección y organización, una maestría en sistemas de gestión integrado. Dentro de su educación es auditor líder de calidad, ¿verdad? Con un certificado de Kelman y con una acreditación de IRCA. También es auditor líder en sistemas de gestión de calidad con un certificado por Newly, ¿verdad? Clark International, IRCA, con una maestría también en administración de empresas, con un MBA en la Universidad Tecnológica de El Salvador en el año 2000, con una especialización en dirección y organización. También ha sido auditor líder en sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud laboral en el trabajo, con un certificado en Argentina, Buenos Aires, ¿verdad? Evaluador Premio Internacional de Calidad hasta el 2010 a la fecha, un evaluador Premio Salvadoreño a la Calidad, es en calidad El Salvador del 2011 al 2018. También ha tenido formación diversa de calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral en el trabajo, eficiencia energética, seguridad de la información, gestión de proyectos, planeación estratégica, continuidad del negocio, Kaizen, 9S, entre otros, ¿verdad? Con unas normativas ISO y filosofía Kaizen. Con una experiencia laboral amplia, ¿verdad? Ha sido jefe de unidad de gestión integrada de 1992 al 2013 en la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempasel. También director en gestión RS y asociados del 2013 a la fecha.
director de gestión empresarial en Corporación Mercantil Salvadoreña Comersal del 2015 al 2018. Ha sido consultor también en la implementación de sistemas de gestión bajo las normativas ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 45001 en empresas generadoras y comercializadoras de energía eléctrica, organización logística y comerciales. Y ha sido y sigue siendo facilitador en varias universidades, entre ellas la Universidad Tecnológica de El Salvador, en pregrado de maestría, en la Don Bosco, también con maestría, en la ESEN, en la Nacional de El Salvador, también con pregrado, maestría, en la Gavidia y Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, FEPADE. Y también en Prospectiva tuve el honor de conocerlo, ¿verdad? Y en ICOTEC, ¿verdad? INCOTEC. Así es que quiero presentarles, tengo el honor y el placer de conocerlo y de presentarles, ¿verdad? Al licenciado Rigoberto Salguero. Adelante, licenciado, muchísimas gracias por compartir esos conocimientos. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada. Para mí es un gusto, de verdad que es un placer poder llegar hacia ustedes sobre un tema que me da miedo decirlo, pero no quisiera que se vuelva como moda. Es una necesidad hoy manejar estos conceptos para poder llevar a cabo una gestión de prevención hoy en día tan necesaria en nuestro pueblo, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio a esta charla, ¿verdad? Es una charla que va orientada a poder conocer sobre estos protocolos de bioseguridad en el trabajo, en cara a la nueva apertura económica que actualmente estamos por iniciar. En algunos sectores ya se iniciaron, pero aquí el punto es no es el hecho de tener los protocolos, tener los documentos, los manuales, sino tener la capacidad de que nuestra gente los pueda cumplir. Pero para el cumplimiento de ello implica una serie de factores a los cuales están fuera de las manos muchas veces de las jefaturas, de los mismos trabajadores, cuando no existe conciencia, cuando no hay una buena sensibilización de la necesidad y la forma adecuada de cómo usar esto. Tenemos que dar apertura a una serie de sectores en donde se necesitan conocer pues qué actividades son las que se deben de llevar a cabo. Pues hay establecimientos pues, gastronómicos, por ejemplo, de alimentos y bebidas, en donde no se sabe cómo hacer en algunos casos. Hay el sector turístico que ha sido golpeado seriamente de una manera directa, pues ya existen protocolos ya oficializados por el Ministerio de Trabajo. E insisto, no sirve de nada si los documentos están aprobados, pero si no se ejecuta, no hay un buen seguimiento, una buena comunicación asertiva, esto no va a caminar. Así es que vamos a dar inicio, bueno, esto lo saltamos y bueno, todos sabemos del cambio los cambios necesarios que se están viendo en los sistemas de gestión en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Esto va a permitir a las organizaciones restablecer y o continuar su operación, protegiendo obviamente el activo más importante, los colaboradores. Y lógicamente estos colaboradores se van a mover dentro de un entorno. Entonces, lógicamente, ¿eso qué obligará? A tener que identificar y evaluar una serie de riesgos. Ya no solo laborales netamente, sino los riesgos de instalación, los riesgos asociados a lo que es el virus. Pero tenemos que conocerlo. Hay que recordar que hay que cumplir de una manera rigurosa estos protocolos de protección. Y es la mejor manera de prevenir y evitar casos que lamentar. Obviamente esto va a generar grandes conflictos, demanda y sanciones posiblemente. Seguramente nosotros podamos visualizar y reflexionar actualmente. Antes esto no se le daba la importancia. El Ministerio de Trabajo incluso hacían sus inspecciones de trabajo a los lugares, a las organizaciones de una manera, solo como dicen,
es una pintadita solo por pasar, solo por salir del compromiso. Hoy ya no va a ser eso posible. Esta charla vamos a conversar de una manera general en qué consisten estos protocolos y cómo entenderlos de una manera correcta para poder tener la capacidad de adaptarlos a nuestras organizaciones. Ningún protocolo puede ser igual. Yo puedo tener un protocolo de un sector, pero puede ser que la generalidad puede ser la misma, pero nunca la particularidad. Cada uno, cada organización, cada negocio goza de una particularidad, pues precisamente es a ella donde se tiene que enfatizar en cuanto a las actividades que se deben de realizar para llevar a cabo la prevención. ¿Cuál va a ser el objetivo de estas charlas? Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el COVID-19, para adaptarlas a los diferentes sectores, a los diferentes al sector salud, adaptarlas en los diferentes sectores diferente al sector salud, con el fin de disminuir el riesgo de la transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas las actividades en los entornos laborales. Ese es el objetivo, de que obviamente tenemos que estar conscientes de que en qué consiste eso. No hay que tener miedo, hay que tomar las medidas del caso. Claro, hay muchos factores que están incidiendo para ello. Bueno, ¿cómo hacemos esto? La única forma de combatir el COVID-19 lo mejor es la prevención. Lógico, obvio que esto va a cambiar. Está cambiando la mentalidad de la gente. ¿Por qué? Porque hoy lo estamos viviendo en carne propia. Muchas organizaciones han tenido que cerrar. Muchas organizaciones, obviamente, hoy en la tarde tuve una reunión con unas personas donde han tenido serias dificultades porque el personal operativo y de supervisión, el 35% no está llegando a trabajar porque está infectado. Imagínense qué es lo que obliga. No se pueden contratar de una manera masiva porque hay condiciones a las cuales en estos momentos no se da, imagínense. Entonces, hay una pregunta, ¿qué es este coronavirus? A la gente hay que enseñarle. No sabe, aquí está el protocolo, aquí está un documento, aquí está un manual y léalo. No, el coronavirus es una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Pero hay que enseñar a la gente, a nuestra gente, que es el COVID-19. Es la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que se ha descubierto más recientemente, ¿verdad? Es indispensable que se desarrollen procedimientos para cada establecimiento para el control de la salud de los trabajadores, proveedores y clientes. Será importante que dichos procedimientos deben de ser aplicados con rigurosidad con el fin de realizar la verificación frecuente de su estado de salud, así como promover las indicaciones del autocuido y prevención que se han emitido en la etapa de la reapertura para la contención del contagio. Pero esto, vuelvo e insisto, mis queridos colegas que estamos en esta charla, si esto no se hace de una manera asertiva, generando, reorientando una nueva cultura de la prevención, vamos a tener serios problemas. Muchas organizaciones van a tener serios problemas. Llámese sectores, póngale formales, no informales, pequeños, medianos, grandotes, deben de tenerse protocolos donde tengamos que saber cómo vamos a atender al cliente, cómo vamos a manipular los alimentos o dar un servicio, etcétera. Todo eso se tiene que saber, se debe de manejar, se debe de comunicar y la comunicación debe ser de forma asertiva, que la gente comprenda por qué hay que hacerlo. Cómo se utilizan las gafas, la mascarilla, la careta, cada cuánto tiempo hay que sustituirla o cómo hay que limpiarla. Por ejemplo, se ha comprobado científicamente y técnicamente las características de las mascarillas. Y hay personas que una mascarilla la usan en su trabajo un mes. Imagínense, entonces, ¿cómo estará? Pues un alto riesgo. Bueno,
Para reducir este impacto de las condiciones de este brote en todas las actividades económicas y sectores del país, población, trabajadores, usuarios, consumidores y población en general, es bien importante que todos los empleadores realicen una adecuada planificación, un alistamiento e incorporación de estas medidas de prevención para que se puedan mitigar y dar respuesta a las situaciones de riesgo frente a esta enfermedad, a este COVID-19. Pero para eso no lo vamos a hacer de 2 aplausos, ya vamos a tener todo. Tenemos que tener métodos, tenemos que saber con una veracidad de cómo nosotros vamos a mitigar esto. Claro, esto conlleva una planificación, requerirá de recursos, porque nadie, póngale, yo conozco muchos empresarios que se quejaban, ¿cómo le voy a comprar casco o una mascarilla? No, hombre, que agradezcan que tiene trabajo, decían ellos antes. Hoy ya no es posible. Dentro de la operación financiera, su presupuesto tiene que tener contemplado el equipo de protección personal y este tipo de materiales que se requieren. Las medidas de bioseguridad. Bueno, las medidas generales han demostrado que una mayor evidencia para la contención de esta transmisión de virus, y son las que seguramente usted ya conoce: el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de tapabocas. Pero estos 3 elementos es donde más la gente no las cumple. Me lavo las manos en 2 segundos. Hay un proceso, hay un procedimiento de cómo lavarse las manos. El distanciamiento social. Bueno, no sé si usted ha tenido una mala experiencia. La gente que lo tiene casi aquí a la espalda. Ey, no tenemos esa cultura de ese distanciamiento social. O vuelvo al tema de las mascarillas, las tapabocas. No lo utilizamos adecuadamente. O corto una camisa y me hago un tapaboca. Eso no le da una garantía de seguridad. Adicional a estas medidas, y eso es bien importante hacerles ver a todo el mundo, hay que tener en cuenta que estos mecanismos de diseminación del virus, que es de gotas y contacto, se deben de fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de un uso habitual. Superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos de productos, en cualquier actividad o sector donde yo opere, el adecuado uso de los elementos de protección personal, el optimizar y ventilar el lugar, el cumplimiento de las condiciones higiénicas, sanitarias. Todo esto, mis queridos colegas, nos va a obligar a reorientar toda una gestión, a poder establecer una distribución de planta adecuada. Imagínense qué tal si no tengo una buena y una adecuada infraestructura. ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿De qué forma, de qué manera nosotros vamos a higienizar los lugares? Pueden haber vamos a aplicar ciertos métodos, herramientas que nos ayuden a esto, a cambiar la forma de pensar que teníamos antes nosotros. El orden, la limpieza, los insumos para la limpieza. No solo agarrar lejía y tirarla. Hasta para eso vamos a tener que conocer las MSDS, que son las hojas de seguridad, y las fichas de seguridad. Y esa hay que dárselas a conocer a la gente que manipula todos esos productos químicos, etcétera, etcétera. Imagínense. A continuación vamos a describir de manera muy puntual algunas medidas que tienen una mayor evidencia para la contención de esta transmisión del virus. Y decíamos, el lavado de manos, lógicamente. Hola, buenas tardes. Licenciado, perdone un momentito. Por favor, apagar sus micrófonos para que no hayan interrupciones. Licenciado Salguero, ¿tiene apagado su micrófono?
No se le escucha, licenciado. Hola, hola, hoy sí, ¿me escuchan? Hola, hola, hoy sí, licenciado, hoy sí se le escucha. Si Muchas alguien, gracias. alguien me apagó el micrófono. Ah, ok, Ok, por favor, perfecto, hoy muchas sí. gracias. No hay problema. Entonces, expresábamos, el mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del COVID es el lavado de manos, pero eso hay que saberlo hacer. Y hay una serie, por ejemplo, aquí tiene usted, aquí así como ustedes ven esta lámina, hay una sinfín de hoy indicaciones de cómo hay que lavarse, la mejor manera de lavarse las manos. De que hablan de 30, 40 segundos de hacerlo. Cante el Happy Birthday to You 2 veces, ¿verdad? Y miren, y parece broma eso, pero 30, 40 segundos llega. Claro, no vamos a entrar de lleno en esto, pero fíjense esto, es bien importante. A la gente hay que enseñarle esto. Hagámoslo algo muy sencillo, en casa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa. Mire, hay que enseñarles, porque esta es la mejor medida de prevención para el virus. Hay que disponer para ello en las organizaciones o locales o la empresa, hay que disponer de los insumos para realizar la higiene, de manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso, toallas desechables generalmente. Nos obliga a disponer suministros de alcohol mínimo al 70, al máximo 95. Pero eso ya hay que presupuestarlo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué tal si es un restaurante? Tienen que tener estos elementos, estos productos para, hey, no por el hecho de tenerlos, es porque voy a minimizar el virus. Disponer de alcohol en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las personas usuarias y trabajadoras de cada sector. Hace poco, las malas prácticas, miren, las malas prácticas, una persona de un taxi tenía un depósito de alcohol gel y le ponía agua para que me abunde, decía, no, o sea, quizás lo ven desde el punto de vista a costo, claro, es importante, pero ojo, estamos generando un peligro, un alto riesgo. Y lo otro es disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos, según las recomendaciones planificadas. No es solo de proponer, mis amigos, la infraestructura tiene que ser suficientemente capaz para abordar estos elementos. El otro punto y bien importante que es garantice el lavado frecuente de manos, por lo menos cada 3 horas o antes si lo requiere. Pero esto de qué va a depender? De la identificación y evaluación del riesgo asociado a las actividades que yo realizo y de las instalaciones donde yo obviamente me desplazo. Otro punto importante es organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar este distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño. Imagínense esto. ¿Y qué tal si yo no tengo esa infraestructura? Tengo que planificar, tengo que coordinar, tengo que orientar a mi gente. Y lo otro importante es que los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo. Es decir, ya no es, ya no será factible pensar de que el coordinador del Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional es responsable de la seguridad y salud en el trabajo de la compañía o del negocio. O porque yo solo tengo 5 empleados, no tengo que tener un comité de seguridad. 2 puedo tener, 2 empleados, y me obliga a tener un protocolo de seguridad hoy por las situaciones que vivimos. Y el otro elemento importante es que hay que intensificar las acciones de información. Hay que educar y comunicar de manera asertiva el desarrollo de todas aquellas actividades que se deben para evitar el contagio. Pues claro, pero hay que enseñarle a la gente, estas actividades son las que están en mi descriptor de puesto, pero aquí está asociado el riesgo. ¿Qué vamos a hacer para minimizarlo, eliminarlo y controlarlo? Hay un riesgo que no lo vamos a poder eliminar. Por ejemplo, si yo tengo que atender clientes, ¿cómo elimino al cliente? No me visite, no puedo hacer eso, pero tengo que tener una planificación de cómo hacerlo. El lavado de mano y la técnica, bueno, eso es lo que hemos hablado. Es importante antes y después de comer, después de estornudar o toser,
sea, antes de tocar los tapabocas o después de quitarse. Hay una serie de, hay que desaprender muchas cosas. Hoy, medio uno tuece, Dios mío, tiene COVID. No, puede ser alérgico, un reflujo. Ey, pero todo eso tenemos que, lógicamente, no porque ando un reflujo o ando una gripe común, deberíamos de estar, o hubiéramos usado siempre tapabocas, pero no lo hacíamos, porque somos artilleros, decíamos, y yo no me enfermo. Hoy ya no podemos decir eso. El distanciamiento físico. Esto significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para practicar este distanciamiento físico se requiere que los trabajadores deben de permanecer al menos 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo, evitando un contacto directo. Pero ¿eso qué me obliga? Nos obliga a educar a nuestra gente, a cambiar el chip, a reorientar ciertas acciones para generar nuevos hábitos. Mientras no tengamos una vacuna que nos garantice esta seguridad para este virus, no podemos vivir nuestra vida normal, lamentablemente. Ahora, para establecer estas medidas en estos espacios, áreas o recintos amplios, se podrá pedir un apoyo, una asistencia técnica del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Seguramente que está afiliada a la organización y como decía anteriormente, eso, un número determinado tenía obligadamente por ley tener un comité. Hoy nos obliga a tenerlo, o tener personas que tengan el manejo de esto, o contratar a alguien que me ayude a disculpen la expresión, a evangelizar a las personas sobre este tema. Lo importante, el por qué hay que hacerlo, para disminuir el riesgo de transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes, por ejemplo, que hace la limpieza, el aseo, el personal de seguridad, este grupo de personas deben de entrar a un proceso de educación, porque esas son las personas que seguramente deben de ayudarnos. El vigilante, ¿por qué tengo que meter al vigilante en esto? Porque es el que atiende al visitante, el que llega a la compañía, el que llega al restaurante, al local, etcétera. Deberán tener conocimiento del por qué hay que hacerlo. Otro aspecto bien importante que se debe de controlar es el aforo de los trabajadores o en el área o recinto de trabajo. Estas mismas recomendaciones se deben de aplicar en todos los sitios donde se consumen los alimentos, restaurantes, hoteles, comedores, cafeterías. Miren, es importante el por qué hay que hacerlo. Claro, no es sencillo y no es fácil. ¿Por qué? Porque requiere el recurso financiero. Puedo tener el recurso financiero, pero si la gente no está con la actitud de dar cumplimiento a esto, porque hay que leerlo, vamos a tener serios problemas. La semana pasada tuvimos que hacer, lógicamente, con este tema, en un hotel. Y entonces en los hoteles, lógicamente, imagínense, ese hotel me pareció interesante y curioso que estaba lleno. Ahí están muchos marinos estadounidenses, está lleno de hotel. Pero la cafetería, el comedor, está dividido. O sea, han puesto en las mesas, cabal, que se sientan 2 personas y está dividido con un plástico, como un plástico duro. ¿Por qué? Porque no pueden sentarse sin ninguna protección. ¿Por qué? Porque se está cuidando, el ser humano es el que transmite, no es otra cosa, ¿verdad? Elementos de protección personal, los EPP. Los responsables del sistema de gestión de la seguridad, lógicamente, el comité, tiene que definirse las necesidades del tipo de este equipo de protección personal que son indicados para proteger al personal. Y esto va a ser de acuerdo con la labor de que ellos realicen para prevenir el COVID-19. Tengo que atender proveedores, clientes, tengo que tener el equipo. No puede ser de que yo la misma mascarilla, va a estar la mascarilla, cuídelo un mes. No, no se puede hacer eso. Tiene que ser tiene que haber un buen inventario para que la gente la utilice, pero que la sepan hacer. Obvio, miren,
Eso es terrible. Andar la bendita mascarilla, imagínense 8 horas. Y hay unas que apretan, Dios santo, mire, terrible. Y eso le pone la careta, hombre, eso no sale chapudo, ¿verdad? El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. Pero no como una empresa, me voy a saber el nombre, que les dio todo el equipo de protección personal, pero se lo está descontando en cada quincena. Óigame, primero es ilegal y eso no se puede hacer, ¿verdad? Imagínense la conciencia que hay. Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de estos equipos de protección personal. Saber utilizarlo. No sé si usted ha visualizado, muchas personas andan la mascarilla y aquí anda colgando, anda la pitilla, porque no lo saben usar. Es importante el uso de guantes. Se recomienda, si se va a manipular este elemento como alimento, residuo peligroso, se debe utilizar el guante. Pero el guante sale producto de haber identificado, lógicamente, el riesgo de las actividades, de las instalaciones donde la persona está interactuando. El EPP no desechable debe ser lavado y desinfectado antes de ser almacenados en una área limpia y seca, pero debe de haber instructivos que indiquen cómo hacerlo. A la gente hay que enseñarles, hay que educarles. Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados. Aquellos que se desechan, por ejemplo, una mascarilla, generalmente no solo se tira, hay que romperla y depositarla en un lugar donde es únicamente para las mascarillas, para evitar cualquier peligro o riesgo que conlleve a una contaminación. Se debe designar un espacio donde los trabajadores puedan cambiarse de manera individual y donde puedan dejar sus implementos de protección personal debidamente limpios. Claro, seguramente muchas organizaciones, sus lockers, ahí estaban, pero sucios. Hoy ya no se puede tener, porque es un canal de contaminación. Y es fundamental que todo esto se debe de informar a la gente. El manejo de los tapabocas, obviamente, imagínense en el transporte público, en áreas de trabajo con afluencia masiva de personas, donde no sea posible mantener 2 metros de distancia de otras personas. Lamentablemente, mientras la curva está subiendo, hasta la sombra que emitimos me puede infectar. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio. Igualmente es importante el retiro de esto para evitar un contacto con zonas contaminadas y dispersión del agente infeccioso. Por eso decía, hay que saberlo hacer de una manera correcta. La persona que retira ese material lo debe hacer con las medidas de seguridad, dónde se va a depositar, cómo y de qué manera, cómo se debe de etiquetar para efectos de evitar que alguien llegue y si es un agente infeccioso. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando se cumpla con las indicaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional o del Ministerio de Salud. Al menos en lo personal, la tela no da un cumplimiento de seguridad. Tiene que ser, pero es complicado porque imagínense cuánta gente no tiene para comprar una mascarilla adecuada, ¿verdad? Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas, ¿verdad? Se tiene que hacer obviamente, parte de la prevención. Esto viene, lógicamente, algunos ya tienen que tener conocimiento de las características para poder, lógicamente, desecharse. Miren, estos tapabocas, cuando se humedecen, y si se humedecen fácilmente, obviamente, entran en contacto con mayor facilidad de secreción nasal, saliva de la persona. Entonces, ahí, lógicamente, eso hay que desecharlo. No puede ser el mismo. Los quirúrgicos, estos son un día, duran, seguramente, ¿verdad? Para la colocación y el uso de estos se debe de tener en cuenta las indicaciones del fabricante, pero aquí donde tiene que haber conocimiento de todos, del comité, del coordinador, de la persona que está
llevando a cabo este proceso para que la gente entienda por qué es necesario cambiarlo, cómo se debe usar, etcétera. Obviamente aquí hay pasos, ¿verdad? Lavarse las manos antes de colocarse el tapaboca, el uso de los tapabocas debe seguir esta recomendación del fabricante, ajuste el tapaboca, tiene elástico, etcétera, y la colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. Fíjense que esto lo he colocado, ¿con qué fin? Esto es uno de los ejemplos que uno debe de tomar en consideración cuando está haciendo la comunicación de las medidas del uso y retiro de los tapabocas convencionales. Pero hay que enseñarle a la gente no se le dice, aquí están, póngaselos. Hay de aquel que no se lo ponga, ¿no? Y que tal si no lo sabe, no ha entendido y por qué hay que hacerlo. Entonces, esto es bien importante, claro, que hay que trabajarlo, ¿verdad? Y ahí hay ciertas características, ¿verdad?, que se deben de tener en cuenta. Debe tomar normas de sanidad mínimas, debe ser telo de papel, pero certificado, que se adapte a la piel de manera correcta, tener un sistema de seguridad de tal manera que si sopla el aire no se salga, se debe cambiar si se humedece. Claro, esto está garantizado porque técnicamente está comprobado. Por supuesto, pero ¿cuánto vale eso? No todas las personas tienen acceso. ¿Y qué hacer si la empresa no es consciente de esto? Entonces, lógicamente, ponemos en riesgo a las personas. El establecer un procedimiento, llámese un instructivo de trabajo, unas normativas de limpieza y desinfección diario, previo a la apertura y posterior del cierre del establecimiento, deben incluir sus zonas comunes, inmobiliarios, con productos de desinfección de uso doméstico, industrial, así como garantizar jornadas de limpieza y de desinfección periódicas durante el día. Pero esto me conlleva a implementar un sistema de orden y limpieza. Sencillo, pueden ser las 9 S, claro, pero hay que enseñarle, hay que conocer, no lo va a decir, apliquemos las 9 S y la gente diga, ¿qué es eso? Pero eso, miren, eso funciona, claro, hay que enseñarle a las personas, a nuestra gente, incluso a los que nos visitan, cómo se debe de aplicar para evitar un contagio. Hay que realizar controles de roedores e insectos para evitar la contaminación. Esto es importante. Hay que elaborar elaboración de fichas técnicas e instructivos, idealmente digitales, sobre los procesos de limpieza y de desinfección. No solo es de tirar, tengo un rociador y ahí tengo lejía, le tiro a diestra y siniestra. Hay que saberlo hacer, ¿verdad? Porque puede que eso me pueda generar pues hasta un accidente laboral. Le echo simplemente lejía y le caen los ojos a alguien, imagínense, peligroso. Establecer protocolos de desinfección previo al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo. Hay que garantizar ese proceso de limpieza y desinfección que se realice de manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y de trabajo. Imagínate que tenga que repartir productos o dar un servicio donde me tengo que desplazar, tengo que tomar en cuenta el protocolo de mi desplazamiento. Es importante disponer de paños y gel desinfectante que permitan limpiar o desinfectar, asear las áreas de contacto. Y aquí juega muchas cosas. Mire, hasta ahí pongo el ejemplo. Paneles de control, los botones de ascensor y manijas entre cada persona que lo utiliza. ¿Esto con qué fin? De que tengo controlado todo. Pero eso obliga a concientizar a las personas, a nosotros mismos. Las áreas como piso, baño, cocina, se deben de lavar con detergente común para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico, etcétera, etcétera. Mis amigos, esto son generalidades. Esto lo podemos hacer. Sin embargo, ¿dónde viene la particularidad? En los puestos de trabajo, en las instalaciones, porque yo tengo que identificar y evaluar el tipo de riesgo asociado a las actividades que las personas realizan. Claro, si estas personas no usan el equipo de protección personal producto de esas actividades evaluadas, pues ahí determino
qué tipo de protección personal, qué tipo de persona hacer, actitud, el conocimiento que debe tener sobre esta parte que estamos tocando. Hay que realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones, porque no solamente da la orden se debe de dar las indicaciones, pero hay que dar seguimiento, hay que medir si la gente entiende por qué hay que hacerlo, hay que monitorear a los proveedores, a los clientes, etcétera, etcétera. Hay que realizar capacitación al personal de servicios generales, a las personas, al personal de ordenanzas, de servicio, el de mantenimiento, a los de seguridad. Porque esa gente tiene que saber eso, no son, porque tiene una menor escala, no, todos somos importantes. En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con la experticia necesaria y acreditación que sustente su competencia. Lamentablemente, esto se ha dado la pauta a que anda mucha gente dando seminarios, anda en empresas haciendo protocolos. Pero carajo, sorprende cómo la gente tiene bastante bla, bla, bla sin conocimientos. Y ahí están, que las empresas han tenido que hacer una reinversión nuevamente porque lo que hicieron no es correcto. Hay que tener cuidado en ese sentido. Insumos de los empleados para realizar sus actividades, escobas, trapeadores, etc. A veces todo eso no se da y queremos que esté limpio. Imagínense, hoy no podemos darnos el lujo de eso. Insumos químicos, empleados, lo que decía, las MCDS, las fichas de seguridad, pero hay que comunicarlas. Aquí está la ficha, la MCDS, pero está en inglés. Ojo, pídala en español o alguien las traduzca, porque ahí están las indicaciones en caso de una manipulación incorrecta que se debe de hacer. Entonces aquí hay una pregunta importante. ¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo? Y esto va a implicar, lógicamente, de identificar estos riesgos y evaluarlos. El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe de utilizar sus elementos de protección personal, guantes, delantal, tapabocas. Que realizar la limpieza en áreas y superficies retirando el polvo, la suciedad, con el fin de lograr una desinfección afectiva. Y los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben de estar limpios. Imagínense que esto es lo que se debe de hacer internamente en las organizaciones, pero hay que saberlo hacer, no solo de ordenar, pero ordenar, sino hay que tener la capacidad de enamorar a la gente. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿De qué manera hay que hacerlo? El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de las tareas. Y entonces, esta es parte de la concientización que en su momento tenemos que llevar a cabo. La ficha de datos de seguridad, lo que decíamos de los químicos, hay que rotular las diluciones preparadas, manejo y disposición de envases, detergentes, jabones, etc. Las MCDS deben estar disponibles para su aplicabilidad. Esto es bien importante, el manejo de residuos. No, muchas empresas lo tienen identificado, estos residuos generados en las áreas de trabajo. No se informa a la organización sobre las medidas para la correcta separación de residuos. Ahí va todo va mezclado. No podemos darnos el lujo. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de estos residuos de acuerdo a los tipos de residuos. Por ejemplo, depósitos negros. Realiza la recolección de residuos permanentes y almacenamiento de residuos. Hay que hacer una limpieza y desinfección de los contenedores. Hay que realizar una presentación de residuos del servicio de recolección externa de acuerdo a la frecuencia de recolección. Y garantice que estos elementos de protección al personal que en su momento realiza estas actividades, pues lógicamente que estén conscientes, ¿verdad? ¿Por qué es necesario hacerlo? Claro, todo esto son generalidades. La prevención y manejo de las situaciones de riesgo de contagio. Para esta gestión de prevención del contagio, es necesario conocer la organización de la empresa, todo el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, el tiempo de exposición, las jornadas, turnos de trabajo, las características del trabajador, estado de salud, de edad, sexo, todo eso hay que conocerlo porque es parte de esa matriz de riesgo que yo debo de levantar y evaluar, porque de eso voy a determinar una serie de acciones. Toda esta información va a permitir evidenciar las características proclives a la exposición del contagio en los lugares de trabajo, ¿verdad?
Incluso algo tan insignificante que antes no se evaluaba y que cuando, bueno, a mí me pasó cada vez que llegaba a la alta dirección y decía, los aire acondicionados se enfocan en el equipo, pero no en toda la parte donde, digamos, donde va el aire. Eso nadie lo limpia. Ahí está el contaminante. Hay que higienizar todos esos conductos. Imagínense. Un cambio de gestión para el mantenimiento de los equipos. La empresa debe proveer mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación ni transmisión indirecta del virus a través de aquellos elementos contaminados. Por ejemplo, la superficie de trabajo, las máquinas, equipos de trabajo, elementos de protección personal, la ropa de dotación o de trabajo suministrada por el empleador o contratante, agua, alimento, etc. Entonces, todo eso, todos los equipos de protección personal son a título personal, no se pueden compartir. Hay que garantizar estrategias que limiten la transmisión a través del contacto. No se puede, lamentablemente, aunque estemos trabajando en la misma área, pues tenemos que tener un distanciamiento, ¿verdad? Vendrán los días donde vamos a tener que abrazarnos, pero ese día todavía no es hoy, ¿verdad? Hasta que esta bendita vacuna salga, ¿verdad? Al mercado. Entonces aquí hay una serie de aspectos a los cuales dentro de un marco de un sistema de gestión hoy en día se debe de identificar las condiciones de salud de los trabajadores, estados de salud, hábitos, estilos de vida, etc. La empresa debe asegurar el cumplimiento de las siguientes actividades y estas actividades son independientes, deben de hacerse. Asegúrese que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a la prevención del contagio COVID-19, previstas en el presente protocolo. Claro, el protocolo suyo, ahí quizás seguramente irán algunos elementos muy de ustedes, porque depende de su instalación. Yo siempre pongo el ejemplo. En mi casa tengo ciertos riesgos de seguridad. En la casa de alguien también hay otro tipo de riesgos que son distintos a los míos, seguramente. Entonces hay dos protocolos distintos. Pero el protocolo de seguridad general pues es el mismo. Antes de entrar a casa hay que higienizarse. Los zapatos se dejan, se rocian, etcétera, etcétera. Se lava uno, se baña, que ese protocolo puede ser igual, pero las características cambian. Hay que establecer dentro de la verificación para el control, preferiblemente digital, en el que el trabajador y las personas que obviamente prestan los servicios en la empresa se registre qué tipo de personas, dónde lugares que ha visitado, para efectos de tener el control de todos esos aspectos que seguramente pueden contagiar. No permitir el ingreso y acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38. Y miren, y parece broma, hace un par de semanas yo visité una gasolinera y fui al lugar donde venden comida y ahí estaba un vigilante y me tomó la temperatura y le digo, ¿cuánto? 30, me dijo. ¿Cuánto? 30, no puede ser 30, estuviera prácticamente, imagínense, ya muerto, pues. Entonces, pero el vigilante no es culpa del vigilante. Esos asuntos que para que le toman la temperatura tiene que estar calibrado para garantizar la toma de lectura que está haciendo. Imagínense qué tal si el vigilante no sabe, no conoce el tipo, los elementos, los rangos de temperatura de alguien. Entonces, desde ahí empezamos con el problema. Un reporte rutinario, diario, ya sea por vía correo electrónico, telefónico, etcétera, sobre el estado de salud, de la temperatura del personal, en trabajo, en casa, lo que sea. Ese autodiagnóstico que va a permitir identificar los síntomas, ya sea en trayectorias de su exposición. Y eso es cuando sale del trabajo, sale de su casa, ir o venir. Debe haber una comunicación de cómo hacerlo para garantizar que la gente no va a llegar a la empresa o llegar a su casa a contaminar a los demás. Fomente el autocuido, especialmente el monitoreo de la temperatura corporal
y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores, ¿verdad? Hay muchos trabajadores que no dicen nada. ¿Y por qué no lo dicen? Por miedo a que los despidan, ¿verdad? Y otras cosas que posiblemente, que lamentablemente se está viviendo hoy en el país. Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realice el protocolo de lavado de manos. Esto puede ser uno de tantos, pero esto es general. Pero no todas las empresas lo hacen. Ahí está el agua, ahí está el lugar, pero no hay jabón. Imagínense. Establezca canales de información para que los trabajadores informen cualquier sospecha o síntoma o contacto con personas diagnosticadas con el COVID-19. Hay que consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás personal que presten los servicios en la empresa. Y teniendo en cuenta la reserva de la información, ¿verdad? Es bien importante. La interacción con terceros, proveedores, clientes y aliados. Importante definir ese protocolo. En particular, se deberá usar siempre tapabocas, guantes de látex, realizar protocolo de lavado de manos, etcétera, etcétera. Miren, ¿cuántos proveedores llegan a la empresa? Que usted compra, le llegarán a dejar. Pues tiene que tener un protocolo para ellos. Esos son aliados, los clientes son nuestros aliados, ¿verdad? Se debe establecer los turnos para los proveedores y clientes para tener un control y pueda estar en las instalaciones. Estos deben de tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puede acceder, asegurar su distanciamiento social y evitando aglomeraciones. En nuestras instalaciones, nadie, ningún proveedor puede estar junto. Tienen que estar respetando el distanciamiento. ¿Quién nos va a dar ese apoyo? El personal de vigilancia posiblemente, o lo que ustedes designen. Esto es parte de la comunicación, esté limpio, esté sano, o sea, esto hay que bombardear internamente en las organizaciones. Hay que fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales con el fin de no tener efectivo, tocar el efectivo, ¿verdad? Incluso hasta el lapicero suyo, no hay que prestarlo, ¿verdad? Y seguimos proyectando comunicación, ¿verdad? Este plan de comunicaciones tiene que tenerlo todas las empresas para contar y donde se divulgue la información pertinente de todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores, personal nuestro, organizaciones vinculantes a la organización. En particular, se debe desarrollar un sistema de comunicación claro y oportuno con todos los trabajadores, que nadie asuma o tenga la percepción. Tenemos que garantizar la seguridad que la gente ha entendido cada uno de estos elementos dentro del protocolo. Y repito, puede estar hecho, pero nadie lo usa porque la gente no está consciente. En particular, se debe divulgar las medidas contenidas en esta circular y la información sobre generalidades dadas por el Ministerio de Salud. Lógico que esto tendrá que tener en cuenta el conocimiento de la gente en caso de presentarse a alguien con una particularidad de ello. Brindar mensaje continuo a todos los trabajadores y demás personal que preste sus servicios en la empresa. El autocuidado, las pausas activas para desinfectar. Se debe reiterar a todo el personal la importancia de lavarse las manos constantemente. No abrazar, besar ni dar la mano. La supervisión, vean, es bien importante que esto vendrá, claro, yo esperaría que esto sea con diente. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, lógicamente ya hay instrumentos legales. Y si usted revisa, por ejemplo, la Ley General de Prevención de Seguridad y Salud Laboral, Salud en el Trabajo, ahí están una serie de lineamientos que las organizaciones deben de cumplir. Y ahí está la parte de higiene, la parte de salud, la parte de la prevención. Prácticamente tiene un sistema de gestión de seguridad y salud, pero no se ha cumplido. El Código de Salud de El Salvador tiene sus articulados perfectos para su cumplimiento. Ahora, algún día esperaría yo que esto le den cumplimiento y que lo despotilicen, o sea, que no quiten la política, sino que le den fiel cumplimiento para que las organizaciones lo cumplan. Y ahí vamos a tener una fuente, un medio legal donde las organizaciones deben de velar por sus trabajadores, su seguridad y salud. Pongamos particularmente del COVID. Los requisitos legales deberían de permitir al Estado realizar inspecciones, pero no con padre hablado, no
con compra de voluntades, sino que esto se debería de cumplir para garantizar la seguridad y salud de todas las partes interesadas. Las metas se logran con esfuerzo y constancia. Esto no se puede hacer de dos aplausos, esto no se puede hacer bajo una gestión política. Esto se tiene que hacer porque es cuestión de actitud. La seguridad es cuestión de actitud y debo ser responsable, porque si soy responsable, pues yo garantizo la seguridad de mi gente, de mi familia, de mi compañero, ¿verdad? Es lamentable ver por descuidos cuánta gente se ha enfermado y ha fallecido, ¿verdad? Entonces, esto porque yo estoy joven o porque yo tengo edad, no. Esto no porque yo soy hombre o que es mujer, no. Esto es parejo. Si no tenemos conciencia y no estamos verdaderamente claros de lo que debemos de hacer. Así es que esto sería, digamos, una pequeña charla de lo que en su momento son los protocolos de la seguridad en la reapertura, ¿verdad? En la economía de nuestro país. Así que quedo abierto para alguna pregunta, duda que ustedes tengan conveniente de hacer. Con mucho gusto. No escucho, Ángela, tu micrófono. ¿Ahorita? Hoy sí. Vale. Pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? Pueden colocarlas en el chat o es más, podemos habilitar también el micrófono, ¿verdad? Para hacerle la pregunta respectiva al licenciado. Sí, una Bueno, preguntita, por favor, pregunten. quisiera Sí, preguntar en mi caso. Sí, era Lorena Villacorta, ¿verdad? Sí, mucho gusto, doña Lorena. Le damos la palabra a doña Lorena Villacorta. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la información también, muy útil. De hecho, mi emprendimiento se trata de accesorios, pero desde que empezó COVID comencé a hacer mascarillas. Me he estado asegurando de que las telas sean antifluidos y utilizar un filtro, pero una empresa me está solicitando una ficha técnica. Yo no sé si aquí en El Salvador estarán dando alguna autorización para trabajar con mascarillas de tela o cómo se obtiene esa ficha técnica respecto a cuestiones de salud. Me la están proporcionando solamente por parte de la empresa textil, pero no sé en ese caso cómo responderle a la empresa en cuestiones de seguridad de salud. En este caso particular, sí tendría que ir, por ejemplo, el organismo salvadoreño de normalización. Este organismo, tengo entendido que tiene ciertos lineamientos técnicos que garantizan el producto, acreditan el producto. Entonces, el producto, en este caso la mascarilla, debe de reunir la ficha técnica sobre las partículas que debe tener los elementos de la tela. Entonces, si esa mascarilla cumple con esa particularidad técnica, el organismo le extiende un certificado. Más bien, te acredita que el producto cumple con las medidas técnicas. OSN. Muchas Gracias por la información. Muchísimas gracias. Y Muchísimas gracias, licenciado. Y esto es bien importante. Hay mucha desinformación y eso es bien peligroso porque ponemos en riesgo la salud de la gente, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Muchas gracias, licenciado. Le damos la palabra a continuación también a la señora Lucía Golcher. Adelante. Señora Lucía Golcher, adelante, tiene la palabra. Hola, disculpe que no había desactivado mi micrófono. Buenas tardes, licenciado. Solamente Buenas quería tardes. comunicar o tal vez sería bueno orientar a las personas en cuanto a que no debemos combinar los químicos y saberlos utilizar. Porque yo comentaba la vez anterior a la licenciada que yo me estaba intoxicando con tanta cosa, ¿verdad? De protocolos. Por ejemplo, en la entrada de mi casa, el trapo con la lejía pura, trapeábamos con la lejía pura, los trastos les echábamos lejía pura también,
los instrumentos en mi clínica con lejía pura, la entrada de la clínica lejía pura, igual para trapear con lejía. Aparte de eso, yo estaba utilizando después de cada paciente, bueno, yo soy odontóloga para que diga, para que sepa de qué se trata. Después de cada paciente estaba utilizando amonio cuaternario de 5ª generación y también utilizaba un líquido que ahorita no tengo el nombre, pero es un líquido para superficies que antes me daba tos, ya desde antes de esta pandemia, ¿verdad? Al usar ese químico yo sentía que me picaba la garganta muy fuerte. Entonces, entré en una situación en la que ya me estaba haciendo falta el oxígeno y todo el mundo aquí abatido porque yo tenía COVID. Entonces, para no cansar, al final yo hablé al 132 y al comentar todos mis antecedentes, me orientaron de que todo lo que yo estaba utilizando me estaba intoxicando. Entonces sería bueno, pues porque la cuestión es que hay que diluir la lejía, hay que utilizar menos el amonio cuaternario, ese se usa solamente al final de la jornada de trabajo y salirse de la habitación. Es bien importante, sí, doña Lucía, es bien importante de que lo que en su momento yo comentaba, muchos de los problemas que se está dando es la gente no se informa de una manera veraz. Se deja llevar, que lo escuché en el pasillo, lo escuché en la KL. No, hay que tener cuidado la fuente científica. Por ejemplo, si yo compro cualquier producto químico, yo debo tener la MSDS, la ficha de seguridad. Y entonces ahí están los lineamientos, cómo se debe usar, de qué manera se debe usar, la cantidad que se debe usar, dónde se debe usar y qué equipo de protección personal deben tener las personas para que no exista ese tipo de reacciones alérgicas. Y mira, hay gente que la alergia le da ya anda con irritada la garganta y no, y le pueden ya tener COVID, no. Es una reacción alérgica producto de una mala utilización de los químicos, ¿verdad? Así es que eso es bien importante. Gracias. Muchas gracias, licenciado. También tenemos una pregunta del señor Fernando. Dice así: ¿las ventajas sanitizadoras son recomendables? ¿Y cómo se deben usar? ¿Son esas que se colocan para desinfectar los zapatos al entrar a algún lado? Vamos a ver. Yo le llamo la higienización, ¿verdad? La higienización tiene que tener una base, no porque yo lo digo, científica y técnica. Lógicamente, el zapato, usted puede entrar con el zapato. Lógico que la suela, ahí van muchas bacterias. Claro, a no ser que venga y el zapato le haga aquí y me toque, ¿verdad? Entonces me estoy transmitiendo. Ahora, si usted toma la medida de antes de ingresar a su casa, le coloca ya sea lejía, la suela, pues está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser conscientes de que, lógico, que la transmisión es de humano a humano a través del goteo, de una tos, de un estornudo, ese es el problema. Muchas veces estamos hablando y las partículas salen, ese es el contacto. Ahora, repito, si el zapato o la ropa que yo alguien destornuda, la tela como tal, algodón sintética, el virus muere automáticamente. Entonces, la suela igual manera, porque el virus requiere de ciertas moléculas que tengan vida. Entonces, lógico que si nosotros lo hacemos, yo lo hago, ¿verdad? Antes de entrar a mi casa, dejo los zapatos, los higienizo antes de ingresar, ¿verdad? Por medidas de higiene, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, licenciado. También el señor Carlos Alfredo pregunta: muchas gracias por la charla, está muy interesante
y pregunta, ¿verdad? Si va para todos los productos, dice, en mi caso, mis productos están sin poder comercializar, pero si no, solo en las personas en general. Lo que pasa es que vamos a ver, hay una serie de acciones que se están llevando obviamente por el pánico, ¿verdad? Híjole, compro francés y el francés casi le pongo la lejía al pobre francés, ¿verdad? Hay que tener cuidado en el hecho de que, lógicamente, la gente tiene que tener seguridad y la parte higiénica es tener sus productos limpios, ¿verdad? Entonces, lógico, el tipo de producto que usted va a utilizar, químico que va a utilizar para esos productos, que primero no se vayan obviamente, a ocasionar un daño al producto. Y segundo, que la gente en su manipulación, ahí sí, debes de tener la mascarilla, guantes, porque está manipulando el producto. Puede que destornude y ahí quede impregnado el producto y ahí se traslade. Ok, gracias, licenciado. No sé si tiene el micrófono apagadito, disculpe. ¿No? Hola. Yo lo Hola. tengo, lo tengo Ok. activado. Pues sí. Perfecto, gracias. También la señora Mayra Ramírez pregunta, buen día, dice, me pareció muy importante la información. Yo trabajo en el rubro de alimentos y hemos reforzado las buenas prácticas de manufactura que ya veníamos aplicando. En caso de detectarse un contagio, ¿cuáles son las indicaciones para tratar la planta de producción? Lógicamente, lo ideal es que no tenga nadie que esté contaminado en mi planta de producción. Eso es lo ideal. En todo caso, al presentarse una situación, ¿qué debemos hacer? Ahí tenemos que identificar precisamente los resultados de haber identificado y evaluado los riesgos laborales de instalaciones vinculantes al área de producción para poder tomar alguna medida, ¿verdad? Plan B, plan de contingencia. La persona se aísla, hay que identificar los productos que ha tocado, con quién ha tenido contacto, si ha estado con la mascarilla o el equipo de protección, etcétera, etcétera. Hay que hacer una evaluación. No es, esto es bien delicado porque no es que en la empresa A va a ser lo mismo en la empresa B, aunque las dos tengan el mismo giro. La parte de producción dependerá de la naturaleza, la infraestructura, las condiciones que se encuentran, si estén en cada empresa. Claro que debe de haber un plan de contingencia que hay que elaborar en función a la particularidad de ese riesgo. Puede ser que el riesgo que yo identifique, mi evaluación me lo ponga moderado o bajo o muy importante o intolerable. Para cada uno de ellos debo tener un plan de acción. Muchas gracias, licenciado. También el señor Oporto, que es propietario de Print Solution, dice así, hola, yo cumplo con todas las medidas de seguridad, pero hay clientes que vienen sin mascarilla y se molestan cuando les digo que sin mascarilla no los dejamos entrar. En este caso, aquí es donde viene el plan de comunicación. Mis clientes, lógico, yo necesito de ellos. Híjole, ¿cómo no lo voy a dejar entrar? ¿Y qué tal si es un buen cliente que me consume? Hey, tengo que hacer un plan de gestión para que la satisfacción del cliente esté contento. Pero yo tengo que hacer una gestión en donde debo de hablar con él previo a que llegue. Es porque hacerle sentir, que de hecho debe ser así, que es importante que nos visite, pero con seguridad. No queremos que se vaya a contaminar. El que llegue sin mascarilla puede ser objeto que se contamine y no queremos que se contamine su familia. Es algo que tiene que hacer interno de alguien que gestione a los clientes, para que cuando nos visiten, pues tenga, que no es ganas de molestar. Y hay clientes que son delicados, son cosas serias, pero hay que saberlos manejar, hay que saberlos tratar para que se sientan importantes. Pero eso es una gestión interna en cuanto a la gestión de clientes. Sí, muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más que quiera preguntar? Puede utilizar también el micrófono, ¿verdad? ¿Alguna otra preguntita? Nielivania Rodríguez, adelante. Toda suya es la palabra.
Gracias, licenciada. Yo le quería preguntar, ¿verdad? De que como, vaya, yo desinfecto lo que son las verduras, ¿verdad? Porque son típicos. Entonces, por ahorita yo no estoy trabajando. Algunos de mis compañeros sí, pero como manejamos lo que es el pepino, lo que es el repollo, lo que es la zanahoria, ¿cuántas gotitas debemos de echarle nosotros? Ya lo voy a entrar, ahorita estoy trabajando. ¿Cómo se llama? De lejía, digamos lejía, ¿verdad? Porque no tenemos el otro, otra solución, ¿verdad? ¿Cuántas gotitas le podemos nosotros mezclar al agua a donde vamos a desinfectar estas verduras? Eso depende de la cantidad de verdura que ustedes tengan. Lo más, bueno, la lejía, yo no utilizo mucho la lejía en los alimentos, ¿verdad? Sino que hay otro tipo de ingredientes que hacen el papel de la desinfección de la verdura, ¿verdad? Pero todo depende de la cantidad que sea. Entonces, volvemos a la ficha. Ahí está la ficha donde establecen digamos, la cantidad que se debe de utilizar para ciertos productos, ¿verdad? Desde el caso de alimentos, ¿verdad? Que es bien delicado, porque hay gente que lo hace con pura lejía y se encuentra con problemas posteriores, el producto se daña, etc. La otra pregunta es si podemos mejor, en lugar de lo que es la lejía, utilizar lo que es el vinagre, porque el vinagre desinfecta. Siempre y cuando usted tenga la garantía de que usted no me vaya, por decirle algo, está presentando repollo y no está descontaminado, ¿verdad? Lo que va hervido, ahí se va y se muere todo. Lo que está hervido, prácticamente, ahí matamos cualquier bacteria. Pero de igual manera, la parte higiénica es la parte de la gestión de inocuidad para los factores críticos de aquellos, digamos, puntos críticos que pueden generar un problema, y debemos de tenerlos en cuenta. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? Licenciada. Sí, licenciada, yo tengo una pregunta. ¿Con quién tenemos el gusto? Perdone. Sonia Saldívar. ¿Perdone? Sonia Saldívar. Adelante, Nia Sonia. Adelante, bienvenida. Adelante. Bueno, gracias. Mi pregunta es si yo uso la mascarilla y mis lentes, porque uso lentes permanentes, ¿es necesario o es factible también usar la careta que va sobre eso? Bueno, se lo contesto de manera muy personal. Yo me pongo, bueno, yo utilizo los lentes para leer nada más, pero cuando salgo, ando mi lente y me pongo la careta también. Y no hay problema, doble seguridad, ningún problema. Claro, es incómodo andar así, pero vamos, ahorita como está disparado esto, la misma sombra mía me puede contaminar. Perfecto. Gracias. A la orden suya. Muchas gracias, licenciado. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Elena Mancilla. Adelante, doña Elena, tiene la palabra. Sí, quiero que usted me dé el visto bueno del proceso que yo estoy actuando o haciendo aquí en mi planta de producción. Al nomás levantarme, o sea, en la mañana, la primera hora de trabajo, lo que yo hago es pasar un desinfectante, es un líquido de los que usan para el piso, que lleva jabón. O sea, lo primero que es limpio, y luego uso lejía con agua. 2 cucharaditas de lejía por 1 litro de agua, y luego desinfecto. Entonces eso lo hago en todo lo que es las paredes y lo que es las mesas de acero inoxidable, el horno. En cuanto a la manipulación del producto, que es la verdura y la fruta, no estamos utilizando lejía, sino que lo que estoy haciendo es, porque estoy enterada de que como el virus es una proteína de grasa, cubierta de grasa, y que lo único que la puede eliminar es el jabón, entonces eso es lo que estamos haciendo, lavándolo perfectamente bien con bastante jabón, que haga mucha espuma, para que cuando le echemos el agua y se vaya el virus es desintegrado.
Entonces, mi hijo es chef y él también está en contra que yo use lejía porque son tóxicos que el cual puedo hasta morirme por usar ese tipo de desinfectante. Entonces, con el jabón me dice es suficiente. Entonces, yo quiero oír su opinión como experto en la materia. Pues precisamente esta es una de las mejores prácticas que se puede hacer en los alimentos, ¿verdad? Porque el jabón y ahí está prácticamente eliminando el virus, ¿verdad? Yo sí le tengo mucho miedo a la lejía, hay que saberlo usar, ¿verdad? Para efectos de una contaminación, una intoxicación, ¿verdad? Lógico, obvio, de que hay que saberlo hacer. Y el jabón con una lavada, pues ahí prácticamente pues entra al proceso pues de una temperatura de cocimiento, prácticamente ahí vamos con la seguridad. Esa es una buena práctica. Gracias. Okay. Muchísimas gracias, licenciado. El señor William también pregunta y dice así: buenas tardes, yo utilizo el jabón yodado para desinfectar verduras. ¿Funciona para este virus? Perfectamente, perfectamente. Ok, muchísimas gracias. También la señora Lucía Wolcher nos dice, para el emprendedor que se le enojan los clientes, me imagino que el señor Oporto, ¿verdad? Que mencionó, por no usar mascarillas, le doy la idea de mantener mascarillas nuevas y vendérsela al cliente a $1, dice, ¿verdad? Más el producto vale la pena para no perder al cliente. Depende mucho, ¿verdad? Porque si no, el cliente va a sentir que se está burlando uno también. Y vete, me exigí, me querés vender. Eso dependerá de cada caso, ¿verdad? Yo creo que la gestión es prevención, anticiparse. Hay que llegar con el cliente con tiempo para darle a conocer las medidas cuando nos visite. Sí, muchísimas gracias, licenciado. ¿Alguien más que necesite preguntar? O con el micrófono, si gustan decir su pregunta por el micrófono también, está habilitado. No. ¿Alguna otra preguntita para ir cerrando? Hola. Otra pregunta puedo hacer. Sí, adelante, doña Elena, ¿verdad? Sí. Adelante. Fíjese de que ahorita me estoy acordando de que yo tengo un problema dividido en dos partes, que es, tengo clientes que son extranjeros, que ellos tienen otras medidas de protección, y tengo los locales, el cual el extranjero me obliga, o no me obliga, me sugiere a que yo le entregue su producto, que lo deje en la puerta de su casa, en el suelo, en la puerta de su casa, porque yo he tomado también medidas para entregar el producto, lo pongo en doble bolsa y sellado. Pero ellos, como saben que su piso lo tienen desinfectado, entonces me sugieren que ponga el producto en el piso y ya no me hacen el dinero, ya no me lo pagan en efectivo, sino que me lo hacen por transferencia bancaria. Ese es uno, que yo debo de tener el cuidado de preguntarles, ¿cómo quiere que le entregue el producto? ¿Se lo doy en sus manos o lo dejo aquí en el suelo? Yo les pregunto a ellos, pero solo a los extranjeros. A los de aquí, a los hermanos salvadoreños, he intentado hacerlo y preguntarles, mire, ¿cómo quiere que le entregue el producto? ¿Se lo dejo aquí en donde haya algún lugar ahí cerca de ella y mío? ¿Lo dejo aquí en esta gradita? No, ¿cómo va a creer? Me dice, no, eso ya es muy exagerado. No, démelo a mí. Y se me acercan a mí, pues se me acercan. Y entonces, yo lo que quiero es oír alguna sugerencia que me den, qué puedo hacer en este caso para no ofender a las personas aquí, porque vayan a pensar de que es por mí, que yo no me quiero contagiar, acercarme a ellos, sino que lo que yo quiero es respetar su pensamiento en el sentido de cómo se cuidan ellos y no vaya a ofenderlo yo al decirle, mira, aquí le traigo su producto, tome. Ya con las demás gente tengo entendido que todos están actuando igual, los extranjeros, que no me quieren pagar en efectivo y quieren que les deje el producto en el suelo. Pero los de aquí no, démelo así, me dice. E incluso hasta me quieren dar un beso de saludos.
por la alegría de vernos, pero realmente no hay yo qué hacer aquí. Tal vez usted me da un tip ahí o algún consejo que puedo hacer para no ofender a mis clientes. Vamos a ver. Para poder iniciar el proceso de venta, lógicamente yo necesitaré tener cuáles son las necesidades que tiene el cliente. ¿Qué necesita que yo le dé? Ahora, si el cliente, en este caso particular, usted le da un producto, me imagino, ese producto se lo va a entregar, ¿de qué manera? Entonces yo pacto con el cliente, ¿de qué manera se le va a entregar? Pero antes, estoy haciendo el negocio, usted necesita que ese producto lo necesita para el día, me invento, el día 24 de julio a las 5 de la tarde. Pero se la voy, la condición de entrega, ¿cómo lo quiere? Entonces empiezo yo a interactuar con el cliente. Por supuesto, para alguno va a querer una entrega en mis manos. Pues eso, si se entrega en sus manos, yo tendré que llegar. Quien lo va a entregar, ¿qué medidas de protección deberá llevar la persona? No se acerca ni abrazos, ni se toca, ni besitos, nada. Nada, eso es parte del requisito que ha sido pactado. Si el cliente quiere que se lo deje en tal lugar, ok, pero me lo deja en el suelo, con doble bolsa, triple bolsa, el tipo de bolsa, etcétera. Me va a pagar una transferencia, la transferencia va a ser en qué día, en qué banca, o sea, todas esas condiciones, requisitos se deben dejar pactados desde el inicio. Ahí sencillo. Allí usted evita malos entendidos. Muchas gracias, muy buen consejo, lo voy a poner en práctica. Bueno, me alegro. Primero Gracias. Dios le vaya bien. A la orden suya. Gracias, muy amable. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna otra preguntita que tengan? Vamos a ir finalizando. Cada asesor les estará mandando, ¿verdad? Un link donde harán la evaluación, ¿verdad? Cada webinario hay que evaluarlo, ¿verdad? Así es que les estará llegando ese link. Quiero agradecerles de parte de CDMIPE Universidad Tecnológica por el tiempo que hicieron, ¿verdad? Y también al licenciado Rigoberto Salguero, ¿verdad? También por compartir esos conocimientos. No sé si tiene unas palabras de despedida, licenciado. Pues nada más agradecerles por su atención. Recuerden que la seguridad es cuestión de actitud, ¿verdad? Somos responsables y que esa responsabilidad depende de nosotros mismos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Muchísimas gracias, licenciado. Así es que muchas gracias a todos. Dios los bendiga y adelante, ¿verdad? Utilizando todos esos protocolos, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias y pasen una feliz tarde. Adiós.